compañeros, estamos en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Para el presente video vamos a hacer un análisis acerca de las columnas cortas frente a la acción de un sismo o un movimiento telúrico. Nos encontramos en el edificio de Economía, el cual vamos a analizar el efecto de columnas cortas. Como podemos ver, este edificio se encuentra con varios de estos casos. Estamos juntos en la biblioteca. Vamos a analizar la medida primero de la columna corta. La columna corta tiene una medida de 1 metro con 80 centímetros. Este efecto se produce por el confinamiento de la mampostería alrededor de la columna, el cual causa una falla de 45 grados en forma de X, en forma de explosión. Entonces, una de las soluciones que podemos darle para este efecto es botar lo que es la columna, el método de mampostería, y colocar chips. Buenos días, nos encontramos en una aula de la Facultad de Economía. Vamos a ver el efecto de la columna corta. Como podemos ver aquí, el efecto de este se produce por el confinamiento lateral de la mampostería hacia la columna. Entonces, lo que va a pasar en caso de un sismo o algún movimiento telúrico, se va a producir una falla explosiva en forma de una X. A 45 grados va a explotar el hormigón. Ya. Aquí observamos también otro efecto, que es el desnivel. Lo que pasa es que la columna está a la mitad de la columna, es decir, reduce la altura de la columna, entonces va a tener menos capacidad portante. Una solución para esto podría ser utilizar paredes de gypsum, es decir, reemplazar la mampostería que está actual por una de gypsum. Otra sería picar a nivel entre la columna y la mampostería, es decir, unos 5 centímetros hasta el fondo. Es decir, que la columna va a quedar, digamos, independiente, no va a estar unida a la mampostería. Esto va a hacer que al momento de un movimiento telúrico, la columna se pueda volver flexible, ¿sí? Nos encontramos en un aula del edificio de la Facultad de Economía. Como mis compañeros lo han explicado un poco, y en base a la columna corta, podemos observar en esta zona de aquí el ventanal, debido a un ventanal arquitectónico por el ingreso de luz y para ventilación de la misma aula. Como se puede visualizar, la mampostería no llega exactamente al eje centroidal de la columna, por lo tanto no le afecta en sí para el efecto cortante que se puede producir el momento que un sismo pueda llegar a la misma. Entonces la estructura no estaría tan afectada, en este caso, por la columna cortante que podemos observar. Una posible solución para los problemas que se dan por columna corta podría ser que antes de realizar la construcción de la edificación y en el diseño previo, la mampostería no debería estar confinada en ambos extremos de la columna, así quedaría libre la columna para que esté tranquilamente sin carga. Buenos días, nos encontramos en la Facultad de Arquitectura. El objetivo que estamos aquí es porque vamos a analizar el efecto de la columna corta en estas edificaciones. Como podemos ver, aquí nos encontramos en la biblioteca, que es un claro caso de columna corta. Aquí, como vemos en la biblioteca, es un claro caso de efecto de columna corta. Lo que va a pasar es que
al momento de un movimiento telúrico o sísmico, el cortante va a ser demasiado, que va a afectar justamente en esto. Lo que va a hacer que en todo su alrededor, como podemos ver, se produzca este efecto de columna corta, lo que va a hacer que toda la losa se caiga abajo y se desplome la estructura. ¿Ya? ¿Esto por qué pasa? Es por el confinamiento lateral parcial. Como podemos ver, la columna tiene unos 4 metros, pero casi el 40% se le reduce a causa de esta mampostería. Es decir, que la columna en sí no se va a poder deformar mucho, ya que la mampostería rigidiza la estructura. Ya, una solución que podríamos dar es picar, como podemos ver aquí en esta zona, picar, y podríamos hacer unos ventanales que vayan de la losa hasta el piso, es decir, unos ventanales verticales. Lo que va a pasar es que la columna ya va a estar independiente, es decir, que al momento de un sismo se va a poder flexionar, ¿sí? Ya no va a estar confinado. Nos encontramos en una de las aulas de la Facultad de Arquitectura. Estamos comprobando los efectos de columna corta. Aquí podemos ver una posible solución de lo que es columna corta. En este caso, la mampostería tiene un hueco aquí, el cual ya no le hace que la columna sea muy rígida. Eso quiere decir que la columna se vuelve flexible y ya puede actuar normalmente en efectos de sismo. Esto podría ser una solución para los casos de rigidización de columnas cortas. Nos encontramos en la Facultad de Arquitectura. Como se puede observar, el efecto de columna corta en este caso se presenta por el desnivel que hay de losa a losa, y podemos ver que en este caso la losa llega casi a la mitad de la columna principal, como podemos observar en este lado. ¿Qué generaría esto? Que la flexión que se presenta en esta columna no sea de igual magnitud en este caso para el sismo que pueda llegar. La posible solución que se puede dar en este caso sería colocar una columna falsa, lo cual permita conectar las gradas a la misma y hacer que sea independiente la columna estructural de la estructura de las gradas, por lo cual si viene un movimiento telúrico no afectaría con la misma magnitud a la columna de la estructura. Bien. Nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual vamos a analizar las columnas cortas y el efecto que conlleva con esto. Podemos ver acá un claro ejemplo de columnas cortas. Bueno, nos encontramos en la Facultad de Filosofía. Aquí, como podemos ver, se produce el efecto de columna corta. Esto es por lo que la losa superior está al medio de la columna, es decir, que reduce todavía su capacidad portante. Pero aquí, como podemos ver, es una posible solución, es decir, que se ha hecho como un bloque de hormigón a cada lado de las escaleras, es decir, que la estructura en sí va a estar independiente de las mismas. Entonces, en un caso de un movimiento telúrico, lo que va a hacer es que las columnas se van a poder deformar, es decir, que se van a flexionar. Nos encontramos en la Facultad de Filosofía, en uno de sus pasillos, para observar un efecto de columna corta. En este caso podemos ver que la columna corta, en esta parte de acá, se encuentra confinada por dos partes. La primera es esta de aquí y la segunda la que podemos observar allá. Entonces, una de las posibles soluciones para este efecto de columna corta es picar esta parte de acá y hacer un ventanal completo de extremo a extremo, para que contrarreste el efecto de confinamiento o rigidización de las columnas. Aparte de eso, también nosotros podemos poner un material que sea flexible, como el gypsum. Y todo esto para que contrarreste el efecto de rigidización de las columnas. Como se puede observar, en el efecto de las columnas cortas existen varias soluciones, como mis compañeros han descrito anteriormente en el video.
Y refiriéndonos de la Facultad de Filosofía directamente, una de las soluciones que también se podría dar, no necesariamente en este sector de la misma, sino en las posteriores que vimos anteriormente, sería cumplir con la normativa de la CI. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia desde la columna hacia la ventana o ventanal sea 2 veces la altura de la misma. Esto quiere decir, por ejemplo, en este caso no estaríamos cumpliendo con esta distancia que deberíamos hacer, por lo tanto la normativa no estaría poniéndose en vigencia para este caso. Entonces esa sería una de las posibles soluciones que podemos tomar en cuenta, cumpliendo con la normativa que nos presente la CI. Buenos días, nos encontramos en el parqueadero de la Facultad de Civil. Bueno, aquí encontramos otro caso claro de columna corta. Bueno, como podemos ver, la mampostería lo que hace es rigidizar estas dos columnas que soportan a este puente. Entonces, lo que pasa es que en algún movimiento telúrico, el cortante se va a producir más o menos a esto de aquí, de la mampostería, hasta donde llegue la mampostería. Entonces, lo que va a hacer es que se produzca una falla frágil en forma de una X a 45 grados, se podría decir. Una posible solución es colocar la mampostería hasta la losa de este puente. Nos encontramos en la fachada lateral de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Físicas y Matemáticas. Como podemos ver aquí, existe un caso de columna corta. La columna corta no solo se está dando en este piso, sino a continuación en los demás pisos. Aparte de este caso, nosotros podemos aquí ver el efecto que causaría una devastación total, porque caería losa. Entonces, aquí una posible solución puede ser picar una cierta distancia, que en este caso serían de 5 a 10 centímetros, y colocar material que le separe a la mampostería de lo que es la columna. Entonces ahí en ese instante no le rigidiza a la columna. Nos encontramos en el edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería Civil. Como podemos observar, en este caso se presenta la columna corta en función de la mampostería de la arcada que se conecta a la misma, reduciendo más o menos un 30% la altura que presenta la columna. En este caso lo que podríamos hacer como una solución sería cambiar el pasamanos por uno metálico. Eso también aligeraría la estructura, así que sería una ventaja que nos podría brindar. Como podemos observar, el cortante se produciría en esta zona de aquí. Si seguimos manteniendo esta mampostería atascada o unida a la columna. Nos encontramos en la parte de atrás de las heces, en la parte lateral externa de las heces, en la cual vamos a ver otro caso de lo que es columnas cortas. Este caso de columnas cortas se dio arquitectónicamente por la iluminación del sótano. Entonces aquí podemos ver que ni siquiera cumple con el ancho de las columnas, que el mínimo es 30 y en este caso le han puesto 25 centímetros. Aquí lo que causa un efecto es un cortante, el cual se va a realizar en esta forma de aquí y de ahí va a fallar en forma de X con ángulo de 45 grados. Una de las posibles soluciones puede ser picar todo el confinamiento que se está realizando aquí por la loseta, que en esta parte pueden ver que se formó una vereda. Entonces quitamos todo esto picándole y la aislamos a la columna. Podemos poner un material que aleje a la columna de lo que es la mampostería, para que no existiese ninguna rigidización de lo que es la columna. Estamos en el edificio de suelos de la Facultad de Ingeniería Civil, correspondiente al análisis de columnas cortas, como se ha venido hablando respecto del tema. Como se puede observar, tenemos por desnivel aquí la columna corta que se forma hasta la mampostería unida a la misma. Si se puede apreciar, el ancho de la columna está completamente cubierto por la mampostería. ¿Esto qué quiere decir? Que la falla puede ser explosiva o a 45 grados en una falla frágil. ¿Qué se podría hacer en una solución para este tema? Podríamos aislar, antes de construir la edificación, se podría aislar las columnas de la mampostería con algún material como, ¿qué podría ser? Un gypsum, que igual mantendría la inercia térmica.